La casa estaba en silencio. Una quietud pesada que se aferraba a las cortinas y se posaba como una fina capa de polvo sobre los muebles que Ricardo, mi difunto esposo, había elegido con tanto cuidado. Habían pasado 2 años desde que se fue, y el eco de su risa, que una vez llenó cada rincón de esta casa en Oaxaca, se había convertido en un recuerdo doloroso, una melodía fantasma que intenté en vano recrear en mi mente. La soledad no era solo la ausencia de alguien, era una presencia fría que se sentaba a la mesa del desayuno conmigo, que ocupaba el otro lado de nuestra cama matrimonial y que me observaba desde el sillón vacío de la sala. Fue en ese sillón donde tomé la decisión. Mis hijos, Javier y Sofía, vivían sus propias vidas en la Ciudad de México, siempre preocupados, siempre llamándome, pero la verdad es que sus voces en el teléfono no podían llenar el vacío aplastante de estas paredes. Necesitaba vida aquí, no una fiesta, ni ruido, sino un pulso, una respiración que no fuera solo mía. Por eso escribí «Se renta habitación» en una hoja de papel con bolígrafo negro y la pegué con cinta adhesiva a la ventana de la sala, con vista a nuestra colorida calle, llena de bugambilias y con el lejano aroma a chocolate y maíz asado. Sentí una punzada de traición, como si subastara un pedazo de nuestra historia, pero la necesidad de romper el silencio era más fuerte. Durante días, solo había habido miradas curiosas de los vecinos. Entonces, un martes por la tarde, sonó el timbre. No fue el sonido estridente que esperaba, sino un toque suave, casi vacilante. Abrí la puerta y vi a un hombre allí de pie. Debía de tener mi edad, quizás 70 y tantos. Tenía el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás, y ojos oscuros que parecían cargar con el peso de todas las lluvias que habían caído sobre Oaxaca. Vestía una camisa sencilla y bien planchada, y pantalones de sarga. Sus manos, que sostenían un sombrero de fieltro, eran nudosas pero bien cuidadas. «Buenas tardes», dijo en voz baja, un poco ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Vi el anuncio en el escaparate. «¿Sigue disponible la habitación?». Lo invité a pasar. Recorrió mi casa con un respeto casi ceremonial. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre el suelo de baldosas. Le enseñé la habitación, que había sido de Javier. Estaba limpia, ordenada, con una ventana que daba al patio interior. Se quedó allí de pie en medio de la habitación un buen rato, mirando a su alrededor. Su silencio era diferente al mío. El mío estaba vacío. El suyo parecía lleno de palabras no dichas, de historias ocultas. «Es perfecto», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. «Solo necesito un lugar donde guardar silencio». Esa frase me impactó de una forma inesperada. No quería un lugar donde vivir, sino un lugar donde guardar silencio. En ese momento comprendí su dolor. Era un reflejo del mío. Se presentó como Arturo Vargas, viudo. Había venido de Puebla para empezar de cero, o quizás solo para cambiar el aire de su soledad. No hice muchas preguntas. Había una dignidad en su tristeza que exigía respeto. Acordamos un precio justo, y me pagó el primer mes de renta allí mismo, sacando las facturas de un sobre de papel. Al día siguiente llegó con una sola maleta de cuero desgastada y una caja de cartón. Eso fue todo lo que trajo. Lo observé desde la cocina mientras llevaba sus cosas a su habitación. No pidió ayuda. Al cerrar la puerta, el clic del cerrojo sonó como un punto en una frase muy larga. La casa ahora tenía 2 corazones latiendo dentro, pero el silencio, en lugar de disminuir, parecía haberse duplicado. Era un silencio compartido y denso, un acuerdo tácito entre 2 almas que habían perdido su melodía. Oí sus suaves pasos en el pasillo, el discreto crujido de la cama por la noche, el sonido del agua en la ducha, pero nunca una voz, una tos, una canción. Mi hogar, que esperaba llenar de vida, ahora estaba lleno de su tristeza. Y en lugar de sentirme menos sola, sentí mi soledad y la suya, resonando juntas en el oscuro pasillo. Los primeros días con Arturo en casa fueron como un extraño ballet de silencios. Nos cruzábamos en el pasillo e intercambiábamos un saludo. Preparaba el desayuno en la cocina y sentía su presencia en su habitación,
pero él solo se iba después de que yo terminara y me retiraba al patio. Era como si temiera invadir mi espacio, perturbar el orden que mi soledad había establecido. Yo, a mi vez, me sentía como una intrusa en su dolor. No sabía qué decir. Un «buenos días» parecía demasiado trivial. Un «¿cómo estás?» demasiado invasivo. Así que el silencio permaneció. Nuestro lenguaje común. Me fijaba en los pequeños detalles. La taza de café que usaba siempre estaba lavada, seca y guardada exactamente en el mismo sitio. La toalla que le había dado siempre estaba perfectamente doblada en el baño. Era un hombre de orden, de rituales. Su presencia era tan discreta que a veces olvidaba que estaba allí, hasta que oía el suave sonido de sus pasos sobre el azulejo. La primera conversación que tuvimos no fue con palabras. Una mañana, estaba en la cocina intentando abrir un frasco de mermelada de guayaba que parecía sellado con cemento. Mis manos, maltratadas por la artritis, simplemente no tenían la fuerza de antes. Gruñí de frustración, golpeando la tapa contra la encimera, probando todos los trucos que Ricardo me había enseñado. De repente sentí una sombra detrás de mí. Me giré y Arturo estaba allí, de pie en la puerta, con sus ojos oscuros y atentos. Sentí que me sonrojaba de vergüenza. No dijo nada. Simplemente se acercó, extendió la mano e hizo un gesto hacia el frasco. Se lo di, sintiéndome un poco tonta. Sujetó el frasco con una mano y con la otra giró la tapa con firmeza y precisión. Oí el satisfactorio pop del vacío al romperse. Me devolvió el frasco abierto. Nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Su tacto era cálido y seco. «Gracias», susurré. Él simplemente asintió, y tan silencioso como había parecido, se retiró a su habitación. Ese pequeño gesto me despertó algo. Era la primera vez en 2 años que alguien hacía algo por mí en esa casa. Un gesto de cariño, por pequeño que fuera. Esa tarde preparé chilaquiles rojos para comer, la receta favorita de Ricardo. Preparé un plato extra. Toqué suavemente la puerta de Arturo. Esperé un momento antes de oír un «¿sí?» desde adentro. Abrí la puerta un poco. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, leyendo un libro. «Preparé un almuerzo extra», dije con la voz extrañamente alta en el silencio de su habitación. «Pensé que querrías». Miró el plato y luego me miró. Por un instante vi algo en sus ojos. Una vacilación, quizás sorpresa. Luego se levantó lentamente, se acercó y tomó el plato. Tenía las manos firmes. «Es muy amable de tu parte, Elena», dijo. Era la primera vez que usaba mi nombre. «No es nada», respondí, sintiendo que me subía el calor a la cara. No me había invitado a entrar. Yo tampoco esperaba que lo hiciera. Volví a la cocina y la casa parecía un poco menos vacía. Al día siguiente encontré el plato lavado y seco junto al fregadero. Junto a él había una pequeña bugambilia morada vibrante que debió haber recogido del patio. No había ninguna nota, ninguna explicación. No hacía falta. Era su forma de decir «gracias». Así empezamos a comunicarnos. No con frases largas ni conversaciones profundas, sino con pequeños gestos. Un tarro de mermelada abierto, un plato de chilaquiles, una flor. Arregló la pata inestable de la mesa de la cocina que me había estado irritando durante meses. Dejé un trozo de pan de elote en su puerta. Su silenciosa presencia empezó a transformarse de un recordatorio de mi soledad en una compañía reconfortante. Sus manos, que al principio parecían simplemente nudosas y viejas, empezaron a sentirse capaces y tiernas. Hablaban el idioma que nuestras voces aún no podían, el idioma del cariño mutuo, un dialecto silencioso que solo entienden quienes conocen la profundidad de la pérdida. El patio interior era mi santuario, pero también mi mayor fracaso. Ricardo y yo habíamos pasado incontables horas allí, él cuidando los rosales, yo plantando hierbas aromáticas. El aire solía estar impregnado del aroma de tierra húmeda, jazmín y su colonia. Pero desde que se fue, el patio reflejaba el estado de mi corazón. La maleza crecía descontroladamente, los rosales estaban enfermos, y la fuente del centro, antes llena de agua y vida, ahora estaba seca y agrietada. Me sentaba allí todas las mañanas con mi café, contemplando el abandono
y sintiendo una oleada de culpa y tristeza. Era otra parte de mi vida que había dejado morir. Un sábado por la mañana, mientras observaba a un colibrí luchando por encontrar néctar en una flor marchita, vi a Arturo salir al patio. No me dijo nada, sino que caminaba despacio, examinando las plantas con una mirada concentrada, casi profesional. Tocó una hoja amarillenta de rosal, frunció el ceño y luego se arrodilló para arrancar una maleza particularmente resistente. Me quedé allí, en silencio, observándolo. No parecía entrometerse, sino evaluar, diagnosticar. Después de unos minutos, se levantó, se sacudió la suciedad de los pantalones y me miró. «Disculpa, Elena», empezó con voz suave. «Yo cuidaba un jardín, el de mi esposa Isabel. Era su orgullo y su alegría». La mención del nombre de su esposa quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de significado. Era el primer fragmento de su pasado que me ofrecía. «Este jardín tiene buena estructura», continuó. «Solo necesita un poco de atención». No supe qué responder. Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Si no te importa», dijo, «me gustaría cuidarlo un poco. Me ayuda a mantener las manos ocupadas». Acepté, por supuesto. ¿Cómo negarme? Esa tarde apareció con unos viejos guantes de jardinería y algunas herramientas que debía tener en su caja. Y empezó. No abordó todo el jardín de una vez. Empezó con un pequeño parterre, el más descuidado de todos. Lo observé arrancar las malas hierbas con infinita paciencia, aflojar la tierra con un pequeño rastrillo y podar las ramas muertas con precisión quirúrgica. Trabajaba en silencio, completamente absorto en su tarea. Su concentración era tan intensa que parecía una forma de meditación. Lo observé desde mi silla, fingiendo leer un libro. Al final del día, ese pequeño parterre se había transformado. La tierra estaba oscura y rica, libre de intrusos. Al día siguiente, estaba afuera con mi café cuando llegó. Esta vez, me trajo una taza. «¿Azúcar?», preguntó. «2», respondí sorprendida. Revolvió el azúcar y me entregó la taza. Me senté en mi silla y él comenzó a trabajar en el siguiente parterre. Esta vez, el silencio era diferente. Era un silencio de camaradería. No nos sentíamos obligados a hablar. Simplemente existíamos en el mismo espacio, cada uno con sus propios pensamientos, pero conscientes el uno del otro. El sonido de sus herramientas en la tierra, el olor de la tierra removida, el resplandor del sol en su espalda encorvada, todo se convirtió en parte de una nueva rutina. A veces le traía un vaso de agua de hibisco. Otras veces me mostraba una raíz particularmente profunda que había arrancado. «Esa estaba ahogando el rosal», decía, y en esas sencillas palabras escuché una metáfora de mucho más. Poco a poco, día a día, el patio empezó a cobrar vida bajo sus manos, y con él, algo dentro de mí también empezó a despertar. El jardín ya no era un monumento a mi pérdida, sino un testimonio de una nueva y tentativa forma de crecimiento. Estábamos cultivando algo juntos, aunque aún no supiéramos qué era. La rutina que establecimos en el jardín se convirtió en el puente entre nuestros dos mundos silenciosos. Las palabras empezaron a brotar, tímidas como las primeras hojas de la primavera. Él me preguntaba por los nombres de las plantas, y yo le contaba sus historias. «Esta bugambilla», dije un día, señalando la vibrante parra que cubría una pared. «Ricardo la plantó en nuestro primer aniversario de bodas. Dijo que nuestro amor debía ser así, tenaz y lleno de color». Arturo escuchaba atentamente, sin interrumpirme en ningún momento, con sus ojos oscuros fijos en la planta, como si pudiera ver la historia que yo contaba en sus hojas. No me devolvía las historias. Todavía no. Era un oyente, un guardián de silencios, tanto los suyos como los míos. Pero sentí que al compartir mis recuerdos de Ricardo, le estaba dando permiso para que algún día compartiera los suyos. El momento llegó de repente. Una mañana lluviosa, cuando la jardinería era imposible, encontré a Arturo en la cocina. Estaba tomando su café, de pie junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Yo estaba preparando el mío, y por una vez no nos sentíamos incómodos compartiendo el espacio.
El sonido de la lluvia afuera creaba una atmósfera íntima. Cuando terminó, en lugar de retirarse inmediatamente a su habitación, dudó. «Elena», dijo, «yo necesito ir al centro. Tengo que hacer unos trámites». Parecía una información simple, pero presentí algo más bajo la superficie. «Claro, Arturo. ¿Quieres que llame un taxi?», le ofrecí. Negó con la cabeza. «No, me gusta caminar. La lluvia no me molesta». Sacó la cartera del bolsillo trasero, y al hacerlo, un pequeño retrato rectangular cayó boca abajo al suelo. Ambos nos agachamos a recogerla al mismo tiempo, y nuestras manos se encontraron sobre la pequeña fotografía. Retrocedí como si hubiera tocado algo cálido. Tomó el retrato, lo contempló un buen rato y luego, en lugar de guardarlo, lo colocó con cuidado sobre la mesa de la cocina, frente a mí. Era la foto de una mujer. Tenía una sonrisa que parecía iluminar el mundo entero, ojos brillantes y cabello oscuro recogido en un moño suelto. Estaba en un jardín, rodeada de flores que no reconocí. Era una imagen llena de vida, de felicidad. Sabía, sin necesidad de preguntar, quién era. «Isabel», dijo Arturo con voz susurrante. Amaba la lluvia. Contemplé la fotografía, el rostro radiante de la mujer que había sido el centro del universo de aquel hombre silencioso. Sentí una compleja mezcla de emociones: tristeza por su pérdida, admiración por su belleza y una punzada de algo que no podía identificar, tal vez una especie de envidia por la felicidad que habían compartido. «Es hermosa, Arturo», dije finalmente, también en voz baja. «Lo era», respondió, y la sencillez de esas dos palabras contenía un mar de dolor. No se llevó la fotografía. La dejó allí, sobre la mesa de mi cocina, como una ofrenda, un encargo. «El jardín era su mundo», continuó, mirando la lluvia. «Cada flor tenía un nombre, una historia. Yo solo era su ayudante». Sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Decía que tenía manos de jardinero, pero corazón de bibliotecario. En ese momento me dio más que un vistazo a su pasado. Me dio un vistazo a su alma. Me mostró el origen de su dolor, la razón de su silencio. Cuando por fin salió bajo la lluvia, la fotografía de Isabel permaneció sobre mi mesa. No la toqué. La sentí un objeto sagrado. Era la primera vez que su dolor tenía rostro, nombre, y al compartirlo conmigo, había hecho de mi casa un hogar un poco más acogedor para los dos. La vida con Arturo había encontrado un ritmo suave, como un río de aguas tranquilas. Pasábamos las mañanas en el patio, las tardes en un silencio confortable, y las noches, cada uno en su espacio, pero con la reconfortante conciencia de la presencia del otro. La fotografía de Isabel permaneció en la pequeña repisa de la cocina, donde Arturo la colocó. Se convirtió en parte del paisaje, un silencioso recordatorio de las historias que nos formaron. Sentí una calma que no había sentido en años. La soledad había retrocedido, reemplazada por una soledad compartida que, paradójicamente, me hacía sentir menos sola. Pero debería haber sabido que la calma suele ser el preludio de una tormenta, por suave que fuera. La tormenta llegó en forma del coche de mi hijo Javier, aparcado frente a casa un jueves por la tarde, sin previo aviso. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de alegría y aprensión. Javier era un buen hijo, pero era extremadamente protector, sobre todo desde la muerte de Ricardo. Todavía me veía como una figura frágil que necesitaba cuidados. Abrí la puerta con una sonrisa. «¡Javier! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no me avisaste que venías?». Me abrazó fuerte, pero sentí tensión en sus hombros. «Quería ver cómo estabas, mamá. No has contestado mucho el teléfono». Era una acusación velada. La verdad es que estaba tan inmersa en mi nueva rutina que a veces me olvidaba del mundo exterior. Entró, recorriendo la habitación con la mirada como un inspector. Fue entonces cuando Arturo salió de su habitación para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Los dos hombres se detuvieron, sorprendidos. Javier, alto e imponente como su padre, miró a Arturo, un hombre mayor de hombros caídos y mirada serena. Su expresión pasó de la preocupación a la sospecha. «Mamá, ¿quién es este caballero?», preguntó Javier con un tono formal y frío. Sentí que me ardía la cara.
Javier, este es el señor Arturo Vargas. Alquilaba tu antigua habitación. ¿Arturo? Este es mi hijo, Javier. Arturo extendió la mano. Es un placer conocerte. Javier le estrechó la mano brevemente, sin entusiasmo. Vargas, repitió, como si memorizara el nombre para una investigación. El aire en la habitación se volvió pesado. Arturo, percibiendo la tensión, se disculpó cortésmente y se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras él. En cuanto se fue, Javier se volvió hacia mí, con los brazos cruzados. ¿Un inquilino? Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Sabes quién es? ¿Has comprobado sus antecedentes? Las preguntas llegaron como una lluvia de preguntas, cada una con una pequeña punzada de sospecha. Intenté explicarle. Hablé de la soledad, del silencio, de la necesidad de tener a alguien en casa, pero mis palabras parecían débiles ante su muro de preocupación. Entiendo que estabas sola, mami, pero traer a un desconocido a casa de papi, ¿no te parece peligroso? ¿Y una imprudencia? La mención de su padre me dolió. Era como si me acusara de faltarle al respeto. No es un desconocido, Javier. Es un buen hombre. Un hombre tranquilo y respetuoso. ¿Cómo puedes estar seguro? Insistió. La gente no es lo que parece. Atravesó la cocina y su mirada se posó en la fotografía de Isabel en la estantería. La cogió. ¿Quién es esta mujer? Es la difunta esposa de Arturo, respondí en voz baja. Javier miró de la fotografía a la puerta cerrada del dormitorio de Arturo y luego a mí. Vi una nueva teoría formándose en sus ojos, una que me dolió aún más. No veía a un inquilino, veía a un sustituto. Mami, ¿qué está pasando aquí? Preguntó con una mezcla de preocupación y decepción en su voz. En ese momento, la paz que con tanto esfuerzo había construido pareció desmoronarse. El mundo exterior, con sus miedos y prejuicios, irrumpió en mi casa. La visita de Javier dejó un rastro de inquietud en la casa. El silencio que antes había sido reconfortante, ahora parecía cargado de preguntas sin respuesta. Arturo debió percibir el cambio de ambiente, pues se volvió aún más discreto, casi invisible. Evitaba la cocina cuando yo estaba y no salía al patio. Nuestro pequeño ecosistema de gestos y palabras tímidos se había alterado. Me sentí atrapada entre dos mundos, el amor protector pero asfixiante de mi hijo y la compañía serena y sanadora que había encontrado en Arturo. Javier se quedó 2 días y durante ese tiempo, su presencia fue una vigilancia constante. Le hacía preguntas casuales a Arturo cuando lo veía, preguntas que sonaban más a interrogatorios sobre su pasado, su trabajo, su familia. Arturo respondía con paciencia y dignidad inquebrantables, pero vi el esfuerzo que le suponía. Vi cómo sus hombros se encorvaban un poco más, cómo su mirada se volvía más distante. Cuando Javier finalmente se fue, tras un largo discurso sobre seguridad y hacerme prometer que lo llamaría todos los días, la casa pareció respirar aliviada, pero la tensión persistía. El patio estaba vacío. Nuestras tazas de café matutinas volvieron a ser solitarias. Sentí una profunda tristeza. Temía haber perdido esa frágil conexión que habíamos empezado a construir. No quería volver al pesado silencio de antes, al silencio de la soledad total. Una noche, unos días después de que Javier se fuera, estaba en la sala, intentando leer, pero las palabras bailaban en la página sin sentido. La casa estaba en un silencio sepulcral. Entonces, oí un sonido que no había oído en mucho tiempo. Era música. Salía de la habitación de Arturo. Era una melodía suave y áspera, inconfundiblemente de un disco de vinilo. Era un bolero antiguo, de esos que Ricardo y yo solíamos bailar en la cocina, mientras esperábamos a que se cocinara la cena. La voz de un cantante de otra época llenaba el aire, hablando de amor, pérdida y noches estrelladas. La música se derramaba por debajo de su puerta, viajaba por el pasillo y me envolvía en la sala. Sentí como una mano extendiéndose en la oscuridad. Me quedé paralizada, simplemente escuchando. La melodía era melancólica, pero increíblemente hermosa. Era la primera vez que Arturo introducía un sonido en la casa que no fueran sus pasos o su voz grave. Era un sonido elegido,
un pedazo de su alma que compartía, quizás sin darse cuenta. Me levanté y caminé lentamente hacia su puerta. No para tocar, solo para escuchar mejor. La música era como un bálsamo. Cerré los ojos e imaginé a Arturo en su habitación, quizás sentado en su silla junto a la ventana, dejando que la música hablara por él, diciendo todo aquello que no tenía palabras. Lo imaginé recordando a Isabel, bailando con ella en un salón de baile ya desaparecido. Y yo, de pie junto a la puerta, recordé a Ricardo, la calidez de su mano en mi espalda, su sonrisa mientras tarareaba desafinado en mi oído. La misma canción, 2 historias de amor, 2 historias de pérdida, unidas por un pasillo oscuro. Cuando la canción terminó, el sonido de la aguja raspando contra el final del disco fue lo único que se escuchó. Me quedé allí un momento más, y luego volví a mi silla. La casa ya no estaba en silencio. Estaba llena del recuerdo de esa melodía. Arturo había roto el silencio de la manera más elocuente posible. No me había invitado a bailar, no había dicho una palabra, pero la invitación estaba en el aire. Una invitación a compartir no solo el dolor, sino también la belleza que lo sobrevive. La música de esa noche fue un punto de inflexión. Al día siguiente, cuando nos encontramos en la cocina, se sentía una nueva ligereza en el aire. La mirada de Arturo se cruzó con la mía, y por primera vez vi un brillo en sus ojos, una sensación de reconocimiento. «Espero no haberte molestado con la música anoche», dijo. «Para nada», respondí con una sonrisa sincera. Era una canción preciosa. Me trajo buenos recuerdos. Asintió con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Isabel y yo la bailamos en nuestro compromiso», dijo con voz suave. Compartir ese recuerdo íntimo se sentía natural, fácil. La barrera que la visita de Javier había erigido empezó a derrumbarse. Decidí que era hora de dar un paso al frente, de recuperar la paz de mi propio hogar. Hogar. «Arturo», comencé, un poco nerviosa. «Esta noche voy a hacer mole preto. Es una receta familiar. Lleva todo el día. ¿Te gustaría cenar conmigo?» Parecía genuinamente sorprendido. Abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Esperé, con el corazón latiéndome un poco más rápido. Temía que se negara, que se encerrara en sí mismo. Finalmente dijo: «Me encantaría, Elena. Sería un honor». Pasé el resto del día en la cocina, un lugar que no me había dado tanta alegría en años. Piqué pimientos, tosté semillas, molí especias. El rico y complejo aroma del mole llenó la casa. Un perfume de celebración. ¡De celebración! Era más que una simple comida. Era una declaración. Decía que esta casa seguía viva, que aún se podía encontrar alegría en ella. Mientras cocinaba me preguntaba cómo sería la cena. ¿Sería incómoda? ¿Tendríamos algo de qué hablar? Mi ansiedad se mezcló con la emoción. A las 7 puse la mesa. No la mesa de la cocina de todos los días, sino la gran mesa de madera del comedor, la que usábamos para las ocasiones especiales. Usé mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre, e incluso encendí 2 velas. Miré la mesa y vi 3 cubiertos. Instintivamente había puesto 3 platos. Uno para mí, uno para Arturo y uno para Ricardo. Se me encogió el corazón. Rápidamente retiré el tercer plato, con las manos temblorosas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de crear un nuevo ritual, pero los viejos aún me perseguían. Respiré hondo. Miré la foto de Isabel en el estante de la cocina. Ella también estaría presente, a su manera. Esta no era una cena para 2. Era una cena para 4 almas. 2 presentes, 2 en el recuerdo. Cuando Arturo salió de su habitación, se había puesto una camisa limpia y se había peinado. Se detuvo en la entrada del comedor, contemplando la escena con la mirada. «Elena, esto es maravilloso», dijo, visiblemente conmovido. Nos sentamos y serví el mole. Al principio comimos en silencio, saboreando la comida. Luego empecé a hablar. Le conté de mi abuela, quien me enseñó la receta, y cómo decía que un buen mole debía tener un equilibrio entre dulce, picante y amargo, como la vida misma, solía decir. Arturo escuchó, y luego, animado, empezó a compartir sus propias historias. Me habló de Isabel,
No de su enfermedad ni de su muerte, sino de su vida. Me contó lo apasionada que era como maestra, cómo podía hacer reír a cualquiera con sus imitaciones, cómo recogía piedras de los ríos que visitaban. Yo, a mi vez, le hablé de Ricardo, de su risa estruendosa, de su terrible incapacidad para la jardinería, de cómo me escribía poemas en servilletas. No estábamos comparando pérdidas, celebrábamos el amor, nos presentábamos a nuestros seres queridos, tejiendo sus recuerdos en la trama de nuestra nueva y frágil amistad. Esa noche, a la luz de las velas, compartimos más que una comida. Compartimos nuestras vidas. La cena lo había cambiado todo. La intimidad que habíamos compartido en la mesa del comedor no se desvaneció con la luz de la mañana. Al contrario, floreció. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no solo en el jardín, sino también en otras partes de la casa. Leíamos en silencio en la sala, cada uno en su sillón. Tomábamos café juntos en la cocina todas las mañanas. Las conversaciones fluían con más facilidad, pasando de historias del pasado a observaciones sobre el presente. Descubrí que Arturo tenía un sentido del humor seco y sutil que me hacía reír. Descubrió que tenía fuertes opiniones políticas y que podía recitar poemas de Sor Juana Inés de la Cruz de memoria. Descubríamos a la persona detrás de la viudez, los colores vibrantes que existían más allá del gris del dolor. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos nuestro café, tuve una idea repentina. «Arturo, ¿cuánto tiempo hace que no vas al mercado Benito Juárez?», pensó un momento. «No creo haber ido nunca. Cuando llegué a Oaxaca, no tenía muchas ganas de multitudes». Lo entendí perfectamente. Los mercados, con su explosión de vida, pueden ser abrumadores cuando nuestro mundo interior está en silencio. «Entonces tenemos que ir», declaré con una energía que me sorprendió incluso a mí. «No puedes vivir en Oaxaca sin experimentar el corazón de la ciudad. Yo seré tu guía». Dudó un momento, y vi el miedo en sus ojos, reflejo del recluso que había sido durante tanto tiempo. Pero entonces me miró, vio mi anticipación, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «De acuerdo, Elena, pero ve tú primero». Nuestra visita al mercado fue como ver mi mundo con nuevos ojos. Para mí, el mercado Benito Juárez me resultaba familiar, un laberinto de olores y sonidos que conocía desde la infancia. Pero para Arturo fue una revelación. Vi su asombro ante las montañas de pimientos de colores, su curiosidad ante los chapulines tostados, su deleite ante un trozo de queso Oaxaca fresco que le ofreció un vendedor. Caminaba a mi lado, con sus ojos oscuros, absorbiéndolo todo. No hablaba mucho, pero su expresión lo decía todo. Lo llevé a mi puesto de flores favorito, donde compramos un ramo de claveles naranjas. Lo llevé a probar el tejate, la bebida de los dioses, servida en jícaras pintadas. Hizo una mueca al primer sorbo. Luego sonrió y dijo que sabía a tierra y flores. El momento más memorable ocurrió en la sección de carnes, en el famoso Callejón de los Ahumados. El aire estaba cargado de humo proveniente de las parrillas donde se asaban tasajo y cecina. El ruido era ensordecedor. Arturo parecía un poco abrumado. De repente, en la confusión, lo perdí de vista. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé, pero el ruido ahogó mi voz. Por un instante me sentí completamente sola entre la multitud, y entonces sentí una mano que me rozaba suavemente el brazo. Me giré, y era él. Tenía una mirada preocupada. «No te alejes de mí», dijo, con voz firme por encima del ruido. Y entonces hizo algo que me sorprendió. Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Su mano era cálida y fuerte. No era un gesto romántico, sino de conexión, de protección. «Estemos juntos», dijo, y así de la mano sorteamos el caos del mercado. En ese momento, entre la multitud, el humo y el ruido, sentí una profunda calma. Ya no estábamos solos. Y por primera vez nos reímos. Una risa genuina, sonora y compartida, mientras un vendedor intentaba convencerlo de comprar un sombrero de lucha libre. El sonido de nuestras risas se fundió con los sonidos del mercado, formando parte de la vibrante melodía de Oaxaca.
Caminar de la mano por el mercado había sido un punto de inflexión. El gesto, aunque nacido de una necesidad práctica, había dejado huella. En los días siguientes, la conciencia de la presencia del otro se hizo más intensa. Noté cómo la luz de la tarde resaltaba los mechones plateados de su cabello, cómo fruncía el ceño cuando estaba absorto en la lectura del periódico. Su presencia ya no era solo reconfortante, se estaba volviendo necesaria, y eso me asustaba. El amor, para mí, estaba intrínsecamente ligado a Ricardo. Amar a otra persona se sentía como una traición, no solo a él, sino a la mujer que había estado a su lado durante 45 años. ¿Y si olvidaba el sonido de su risa? ¿Y si el recuerdo de su tacto se desvanecía, reemplazado por uno nuevo? El miedo y la culpa eran como malas hierbas que intentaban sofocar la pequeña flor que comenzaba a crecer en mi corazón. Sentí que Arturo luchaba con sus propios fantasmas. A veces lo encontraba mirando la foto de Isabel con una expresión de profunda tristeza y se alejaba, refugiándose de nuevo en el silencio. Vivíamos en un limbo emocional, suspendidos entre la lealtad a nuestro pasado y la posibilidad de un futuro. Habíamos forjado una profunda amistad, una complicidad poco común, pero había una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. La línea que separa el nosotros de los compañeros de piso, del nosotros de algo más. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta de verano. Una tarde cálida, nos sentamos en el patio, ahora floreciente bajo nuestros cuidados compartidos. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo oaxaqueño y el aire se perfumaba con el aroma del jazmín nocturno. Ninguno de los dos habló. El silencio ya no era incómodo, sino cargado de palabras no dichas. Fue Arturo quien lo rompió. «Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. No me miró a mí, sino al cielo estrellado. Cuando Isabel murió, pensé que mi vida había terminado. No mi cuerpo, sino mi vida. Mi capacidad de sentir alegría, de tener esperanza. Vine a Oaxaca para desaparecer, para vivir mis días como una sombra. Hizo una pausa y esperé, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero desde que llegué a esta casa, desde que te conocí, algo ha cambiado. Tú, con tu amabilidad, con tus chilaquiles y tus historias, has regado una parte de mí que creía muerta para siempre. Finalmente giró la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros, bajo la suave luz del patio, estaban llenos de una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Lo que intento decir, Elena, es que creo que estoy empezando a sentir algo por ti, algo que me asusta profundamente. Su confesión flotaba en el aire entre nosotros. Era la verdad que ambos sentíamos, pero temíamos nombrar. Mi propio miedo era un reflejo del suyo. El miedo a traicionar el pasado, el miedo a que me volvieran a herir, el miedo a no ser suficiente, a ser solo un sustituto del amor perdido. Yo también tengo miedo, Arturo, admití, con la voz ligeramente temblorosa. No sé cómo haces esto. No sé cómo empiezas de nuevo cuando una parte de ti todavía pertenece a otra persona. Extendió la mano por encima de la mesita que nos separaba y cubrió la mía. Su tacto era firme y cálido. No era el tacto protector del mercado, sino un toque de profunda intimidad, de comprensión. Yo tampoco lo sé, dijo en voz baja. Pero tal vez no tengamos que saberlo todo. Tal vez solo necesitemos ser lo suficientemente valientes para dar el siguiente paso. Nos sentamos allí, de la mano, en nuestro jardín resucitado, bajo la mirada silenciosa de las estrellas. Su confesión no había disipado el miedo, pero lo había hecho compartido. Y un miedo compartido, me di cuenta, es una carga mucho más ligera. Nuestra confesión en el patio nos llevó a un territorio nuevo, hermoso y aterrador. No definimos nada, no hicimos promesas, simplemente permitimos que existiera la posibilidad de algo más entre nosotros. Nuestra interacción se volvió más tierna, una caricia prolongada en el brazo, una mirada que se prolongó un segundo más de lo debido, una sonrisa compartida sobre las páginas de un libro. Fue una danza delicada, llena de vacilación y esperanza. Pero, como antes,
El mundo exterior pronto se entrometió. Esta vez, no fue solo Javier. Mi hija Sofía vino con él el fin de semana siguiente. Sofía era más tierna que su hermano, pero su preocupación era igual de intensa. Habían venido para una charla familiar. Se sentaron frente a mí en la sala, ambos con expresiones serias, como si estuvieran a punto de darme una noticia importante. Arturo, percibiendo el ambiente, había salido a dar un largo paseo. «Mamá», empezó Sofía con voz suave, «Javier me contó del señor Vargas, y estamos preocupados. Te queremos y solo queremos lo mejor para ti». Javier tomó la iniciativa. «Mamá, esto va demasiado rápido. Apenas conoces a este hombre. Podría estar aprovechándose de ti, de tu soledad. Eres vulnerable». «No se está aprovechando de mí», respondí con voz tranquila pero firme. «Es un hombre bueno y honorable». «¿Cómo puedes estar segura?», replicó Javier. «¿Qué sabes realmente de él, aparte de las historias tristes que te cuenta? La gente se inventa cosas, mamá. El mundo es un lugar peligroso». Sofía me puso la mano en el brazo. «No decimos que sea mala persona. Pero... ¿y papá? ¿No te parece una falta de respeto a su memoria? Esta casa era tu santuario. Cada palabra era un puñal. Estaban usando mi amor por Ricardo en mi contra. Estaban usando sus preocupaciones para acorralarme, para hacerme sentir culpable por buscar la felicidad. Miré los rostros de mis hijos, los 2 adultos que había criado, y vi su amor, pero también su miedo. El miedo a perderme, el miedo a que su estructura familiar, ya destrozada por la muerte de su padre, se alterara para siempre. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La Elena que se disculpó, la Elena que se sintió culpable, dio paso a una Elena que no conocían. Respiré hondo. Me enderecé en la silla y los miré directamente a los ojos. Javier, Sofía, los amo más que a la vida misma. Y amé a su padre con cada fibra de mi ser, durante 45 años. Ese amor no se desvanece, no disminuye. Es parte de mí. Está en las paredes de esta casa, en el sabor de mi mole, en el jardín que ahora florece. Mi voz no tembló. Estaba llena de una convicción que no sabía que poseía. Pero mi corazón no es un museo. No es un monumento al pasado que deba permanecer intacto y cubierto de polvo. Mi corazón está vivo, y después de 2 años de silencio que casi me asfixia, está aprendiendo a latir de nuevo a un ritmo diferente. Continué, con las palabras fluyendo de una profunda verdad. Tu preocupación nace del amor. Lo sé, pero también del miedo. No me proteges. Proteges tus propios recuerdos, tu idea de quién debería ser, la viuda de tu padre. Pero soy más que eso. Soy Elena. Y Elena merece volver a sentir alegría. Elena merece compañía. Arturo no es un sustituto de tu padre. Nadie podría serlo jamás. Él es un renacimiento amoroso, un nuevo capítulo, no la eliminación del viejo. Vi la sorpresa en sus rostros. Nunca me habían oído hablar así. «Esta es mi vida», concluí, con la voz ahora más suave. «Y esta es mi decisión. Elijo no pasar el resto de mis días mirando atrás. Elijo mirar hacia adelante. Te pido que lo respetes. No por mí, sino por el amor que todos compartimos por tu padre, quien jamás querría que viviera en una casa llena de silencio». El manifiesto estaba completo. Había recuperado mi autonomía. No con ira, sino con amor. Había elegido amar de nuevo, sin sacrificarme. Mi declaración dejó a mis hijos en silencio. No tenían argumentos contra mi verdad. Vieron en mis ojos no la fragilidad que esperaban, sino una fortaleza que los sorprendió. La conversación que siguió fue más tranquila, llena de preguntas en lugar de acusaciones. No lo comprendían del todo. Todavía no, pero prometieron intentarlo. Cuando se fueron, me sentí agotada, pero también increíblemente ligera. Había defendido mi derecho a la felicidad, y al hacerlo, había consolidado mis propios sentimientos. El miedo y la culpa, aunque no habían desaparecido por completo, ya no me dominaban. Habían quedado relegados a un rincón, reemplazados por una serena claridad. Cuando Arturo regresó de su paseo, supo al instante que algo había cambiado.
Me miró a la cara y no necesité decir nada. Se sentó a mi lado en el sofá y me tomó la mano. ¿Todo bien, Elena?, preguntó en voz baja. Miré nuestras manos entrelazadas. Su mano, nudosa y curtida por el tiempo, sostenía la mía, manchada por la edad y la artritis. Eran las manos de dos personas que habían vivido vidas enteras, que habían amado y perdido. «Está bien, Arturo», respondí. «Más que bien». Me incliné y por primera vez lo besé. Fue un beso suave y vacilante, un beso con sabor a café, lágrimas y años de espera. No fue un beso de pasión desbordante, sino de profundo reconocimiento. Un beso que decía: «Te veo, te entiendo, estoy aquí». Desde ese día la línea invisible entre nosotros desapareció. Nuestra relación se desarrolló con naturalidad, como una flor que se abre al sol de la mañana. Dejó de ser una cuestión de «¿y si?», para convertirse en una cuestión de «¿y ahora qué?». No hubo grandes declaraciones de amor eterno, ni planes de matrimonio. No los necesitábamos. Nuestro compromiso era más profundo, entretejido en los pequeños rituales de nuestra vida diaria. Era la forma en que me traía mi primer café por la mañana, justo como me gustaba. Era la forma en que me aseguraba de que siempre hubiera un trozo de su pastel favorito en la cocina. Era leer el periódico juntos, comentar las noticias. Era trabajar codo con codo en el jardín, con las manos en la misma tierra. Empezamos a salir más, no solo al mercado, sino también a pasear por el Zócalo, al caer la tarde, a conciertos de música clásica en el Teatro Macedonio Alcalá, a excursiones cortas de un día, a pueblos vecinos para ver a los artesanos. Nuestra primera aparición pública como pareja fue un domingo, en la plaza principal. Estaba llena de familias, turistas y vendedores de globos. Arturo y yo caminábamos despacio, observando la vida a nuestro alrededor. En un momento dado, se detuvo, se giró hacia mí y a plena luz del día, delante de todos, me tomó de la mano. Esta vez, no fue por necesidad ni para guiarme. Fue una declaración silenciosa. «Estamos juntos». Sentí miradas curiosas de algunas personas, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa, visible. No era la viuda de Ricardo ni la madre de Javier y Sofía. Era Elena, de la mano de Arturo. Nuestra relación no se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo. Hablábamos abiertamente de Ricardo e Isabel, no como fantasmas, sino como partes queridas de quienes éramos. «Ricardo habría apreciado tu sentido del humor», le dije un día. «A Isabel le habrían encantado esos rosales», dijo otro. Estábamos construyendo una nueva vida, no sobre las cenizas de la anterior, sino codo con ella. Éramos dos historias completas que decidieron escribir un nuevo capítulo juntos. Un capítulo que no se trataba de salvación, sino de compañerismo. Él no me salvó de mi soledad, ni yo lo salvé de la suya. En cambio, nos mostramos mutuamente cómo la soledad podía transformarse en compañía y cómo el silencio podía finalmente llenarse con el suave sonido de un nuevo comienzo. Han pasado 6 meses. La casa, antaño un mausoleo de silencio y recuerdos, ahora respira vida. El patio es una explosión de colores y aromas, testimonio del cuidado y el amor que le hemos dedicado. La foto de Isabel permanece en el estante de la cocina, y junto a ella cuelga una foto de Ricardo y mía, el día de nuestra boda. No compiten. Están en armonía, guardianes silenciosos de nuestro viaje. Mi relación con mis hijos ha mejorado. Llaman con la misma frecuencia, pero el tono de preocupación ha dado paso a un interés genuino. Hablan con Arturo por teléfono, preguntan por el jardín, incluso bromean con él. Vieron la felicidad en mi rostro, oyeron la ligereza en mi voz y se dieron cuenta de que mi amor por él no disminuía en lo más mínimo mi amor por ellos, ni por el recuerdo de su padre. Simplemente expandía la capacidad de mi corazón. Esta noche, la casa se llena de música. Arturo compró un tocadiscos nuevo y nuestra colección de vinilos crece cada semana. Dice que compensa los años de silencio. Ahora mismo, un danzón suave y elegante flota por la habitación. Los muebles se han movido ligeramente para crear un pequeño espacio para bailar. Arturo me tiende la mano,
con un brillo travieso en los ojos. ¿Me concede este baile, doña Elena?, pregunta con formalidad juguetona. Me río y acepto su mano. En sus brazos, moviéndome lentamente al ritmo de la música, miro alrededor de mi sala. La suave luz de las lámparas, las sombras danzando en las paredes, el aroma a café recién hecho que llega de la cocina. Siento una paz tan profunda, una gratitud tan abrumadora que casi me deja sin aliento. Pensé en el hombre silencioso que apareció en mi puerta hace menos de un año, con una sola maleta y el corazón lleno de tristeza. Pensé en la mujer solitaria que lo recibió, desesperada por llenar un vacío. Ninguno de los dos sabía que no era el ruido lo que necesitábamos, sino la compañía adecuada para compartir el silencio. El silencio no era una ausencia, sino un espacio que necesitaba ser llenado, no con ruido, sino con comprensión, con gestos de cariño, con la lenta reconstrucción de la confianza. Arturo no llenó el vacío que dejó Ricardo. Me ayudó a construir algo nuevo junto a ese vacío, para demostrar que el amor no es un recurso finito. El corazón, incluso después de romperse, puede aprender a expandirse. Me gira suavemente y apoyo la cabeza en su hombro. Su corazón late firme y fuerte contra mi pecho. Ya no soy la mujer que teme al silencio, ni él el hombre que se esconde en él. Hemos encontrado un nuevo lenguaje, una nueva melodía. El cartel de «Se renta» en la ventana era el acto de desesperación de una mujer solitaria. Pero el hombre que abrió no solo me trajo la renta a fin de mes, me devolvió a mí misma. Llenó mi hogar no con su tristeza, sino con la silenciosa promesa de que incluso en la vejez, después de la pérdida más profunda, aún hay espacio para la ternura, la redención y un baile lento en una sala alguna noche en Oaxaca. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.